Los exorcismos representan una práctica ritual arraigada en diversas tradiciones religiosas, concebida para liberar a individuos, lugares u objetos de la influencia de entidades malignas, demonios o espíritus malignos. Si bien la cristianización ha popularizado esta práctica, especialmente en la Iglesia Católica Romana, los exorcismos no son exclusivamente de esta fe y se encuentran también en otras religiones como el Islam, judaísmo, budismo, hinduismo e incluso en algunas tradiciones indígenas. A pesar de su diversidad cultural, en la mentalidad occidental, el exorcismo está estrechamente ligado a la Iglesia Católica. El término exorcismo tiene su origen en el griego antiguo, exorcismos, que significa obligar mediante juramento o conjurar. Los exorcistas suelen emplear fórmulas y encantamientos para entrar en contacto con la entidad maligna y persuadirla de abandonar el cuerpo, ya sea abriéndole el pecho o no. La práctica tiene sus raíces profundas en diversas culturas, desde el antiguo Oriente Próximo hasta el antiguo Egipto, y se encuentra en prácticas chamánicas y en el helenismo. En Mesopotamia, durante el primer milenio antes de Cristo, los asipu, proveedores de magia, eran llamados para ahuyentar y expulsar a los demonios que causaban enfermedades y caos. Estos sanadores espirituales, altamente respetados, utilizaban amuletos, realizaban rituales elaborados e incluso involucraban a figuras demoníacas ayudantes en sus esfuerzos. Además, los exorcistas podían ser convocados en procesos judiciales si los testigos se sentían amenazados por hechizos. La casa del exorcista en Assur contenía una vasta cantidad de tablillas cuneiformes que documentaban estas prácticas. La antigua palabra griega daimon, de la cual deriva el término moderno demonio, hacía referencia a espíritus divinos y fuerzas sobrenaturales. Si bien un daimon podría ser tanto benevolente como maligno, la concepción del demonio se refiere principalmente a una fuerza malévola que debía ser exorcizada o expulsada. El diablo, para los católicos, no solo es una figura simbólica o una representación de la ausencia del bien, sino una entidad real. Lucifer y sus seguidores, este concepto se sostiene como un dogma de fe, una verdad que debe ser aceptada por los creyentes debido a su respaldo en la autoridad divina. Si te está gustando el video, apóyame con un like para seguir creciendo en mi... A medida que el cristianismo se expandía en los primeros siglos después de Cristo, los rituales de exorcismo se consolidaron aún más. Los exorcismos se convirtieron en una forma de unir a los fieles cristianos y afirmar sus creencias después de enfrentar persecuciones religiosas. La propagación del cristianismo llevó a que el paganismo fuera estigmatizado como algo maligno, convirtiendo las creencias no cristianas en objetivos de exorcismo. En este contexto, renunciar al paganismo se convertía en un requisito para el bautismo en la fe cristiana. Volver a caer bajo la influencia de creencias paganas era visto como una forma de posesión. Así, el exorcismo se convirtió en un mecanismo utilizado voluntariamente para fortalecer tanto la fe individual como la comunidad cristiana. Los procedimientos para llevar a cabo varían según la tradición religiosa y la interpretación de los textos sagrados. En la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, se sigue un ritual específico que implica oraciones, bendiciones, el uso de objetos sagrados como el agua bendita y reliquias, además de invocar a la autoridad de Dios y la intersección de figuras religiosas como la Virgen María y los santos. Existen dos tipos principales. El primero, conocido como exorcismo simple, se realiza durante el rito del bautismo, mientras que el segundo es el exorcismo solemne, reservado para ser célebre únicamente por un sacerdote con permiso expresado del obispo. En el año 1608, el monje italiano Francesco Maria Gausso, autor del tratado demonológico Compendium Maleficarium, expresó la dificultad de discernir entre las posesiones satánicas y los síntomas de algunas enfermedades mentales. La práctica de recitar o escuchar la parita, que significa protección o salvaguarda, tiene sus raíces en el budismo y se remonta a tiempos antiguos. Consiste en recitar versos y escrituras específicas del canon Pali para alejar la desgracia o el peligro. Se cree en el poder espiritual efectivo de esta práctica, atribuyendo a la afirmación de verdades la capacidad de curar o proteger. Diversas escrituras de la parita, como el Metta Sutta o el Dayaga Sutta o el Ratana Sutta, pueden ser recitadas con propósitos de exorcismo, y se considera que el Atanaya Sutta
es especialmente eficaz para tales fines. En las tradiciones hindúes, se cree que las personas pueden ser poseídas por Bhuts o Pres, seres inquietos y a menudo malignos que son análogos a los fantasmas y en menor medida a los demonios. El Atharvaveda, uno de los 4 Vedas sagrados del hinduismo, se centra especialmente en conocimientos como el exorcismo, la magia y la alquimia. Los principales métodos de exorcismo incluyen el uso de mantras, pronunciaciones sagradas del fenómeno o frases relacionadas con deidades específicas, y el yagna, un ritual o ofrenda realizada ante un fuego sagrado, siguiendo las tradiciones védicas y del Tantra, que son las enseñanzas y prácticas esotéricas posteriores del hinduismo. Una revisión somera de la historia de los exorcismos sugiere que a medida que avanzan los campos de la neurología, la psicología y la psiquiatría, aumentan las pruebas que apuntan a que las supuestas posesiones satánicas son, en realidad, manifestaciones de trastornos mentales. En 1791, el Dr. Ebert trató a un paciente alemán que mostraba alternancia entre 2 personalidades distintas, una de las cuales hablaba francés sin que la paciente tuviera conocimiento previo del idioma. En lugar de atribuir este fenómeno a lo sobrenatural, Gmelin abordó el caso desde la perspectiva médica, lo que llevó al primer diagnóstico conocido de un trastorno de personalidad disociativa. La Organización Mundial de la Salud ha categorizado la posesión demoníaca como una forma de trastorno disociativo, previamente denominado histeria, codificándolo dentro de la clasificación internacional de enfermedades mentales, conocidas también como demotapia o demonomanía. Todos los casos documentados de supuesta posesión satánica hasta la fecha pueden atribuirse a una combinación desafortunada de trastornos psiquiátricos, maldad humana, sugestión mental e ignorancia. La película El exorcismo de Emily Rose, dirigida por Scott Derrickson en el 2005, se basó en el caso real de Anneliese Michel, una joven alemana que falleció por desnutrición y deshidratación el 1 de julio de 1976 después de haber sido sometida a múltiples exorcismos. Sus padres y los sacerdotes involucrados fueron juzgados y condenados por negligencia médica. Es crucial destacar que los exorcismos son considerados como último recurso por muchos y no se lleva a cabo de manera ligera. La Iglesia Católica, por ejemplo, exige un riguroso proceso de evaluación antes de autorizar un exorcismo, alentando a buscar ayuda profesional y médica para descartar posibles explicaciones naturales o psicológicas del comportamiento de la persona antes de recurrir a un exorcismo. Suscríbete a mi canal y dale like para que no te pierdas ningún contenido similar.